Se puede decir que el Renacimiento es visto como un cambio cultural en Europa, ya que marcó la transición de una mentalidad teocéntrica que consideraba a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero, hacia un enfoque antropocéntrico. Este nuevo enfoque, relacionado con el humanismo, enfatizaba la libertad del ser humano para explorar y conocer el mundo. En el ámbito político, económico y social, podemos darnos cuenta que muchas cosas que prevalecían en el sistema feudal fueron gradualmente cambiando. La Iglesia Católica perdió gran poder del que tenía en la Edad Media, mientras que los reyes comenzaron a cada vez tener mayor poder político. A esto sumamos que como parte del tercer estado comenzó a surgir la burguesía. La burguesía era una clase social formada especialmente por comerciantes, artesanos libres y personas que no estaban sometidas a los señores feudales. Era un grupo social constituido por personas de la clase media acomodada. Es así que, durante el Renacimiento, la burguesía surgió como una nueva clase social que adquirió cada vez más poder económico y político. En este contexto de grandes cambios es donde la educación toma un papel importante en la sociedad debido a los grandes movimientos culturales y filosóficos que había traído esta nueva etapa. En el Renacimiento se valoró el conocimiento y se amplió los horizontes intelectuales de las personas. Se fomentó así pues la educación para todos, sin distinción de origen social, y se promovió el acceso a la información y la cultura. La educación para la sociedad de esa época se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo personal y social, visto como un medio para alcanzar la libertad y la realización individual. Es así que la educación, antes impartida por la Iglesia Católica y apegada a la religión, ahora se convertiría en una enfocada en el hombre y más abierta a las tradiciones laicas. La educación del Renacimiento buscó alejarse de la educación rígida y memorística de la Edad Media. En cambio, se promovió un enfoque humanista que enfatizaba el desarrollo de habilidades intelectuales y la adquisición de conocimientos prácticos y útiles para la vida diaria. En cuanto a los métodos de instrucción, se continúan con un estilo de maestro y aprendiz, propio de un oficio y de clases particulares con pocos alumnos. El alumno convivía con el maestro todo el día, lo ayudaba con las labores domésticas, lo acompañaba a su trabajo y en muchos casos incluso vivía con él. Otro cambio en la educación del Renacimiento fue que los maestros comenzaron a ser remunerados, algo que en la antigüedad era muy mal visto. Esto ocurrió debido a que los burgueses convirtieron a la educación como un bien comercial. Pensaban que si querían una educación de calidad, bastaba con pagar a un buen maestro. Se promovió también el conocimiento en varias áreas como las matemáticas, la filosofía, la historia, la geografía, la ciencia y el arte, sin olvidar también a la educación física. La meta de esta visión educativa era el desarrollo tanto de la mente como del cuerpo, en un enfoque racional, libre y humanístico del proceso de enseñanza-aprendizaje. La estructura del sistema educativo continuaba siendo medieval, enfocándose principalmente en la enseñanza del latín y en la formación de sacerdotes. No obstante, en la educación superior comenzó a incluirse el estudio del griego. Se mantenía la clásica división en trivium, que abarcaba la retórica, gramática y dialéctica, y el quadrivium, que comprendía aritmética, astronomía, geometría y música.
Los métodos educativos cambiaron, aunque no del todo, ya que se dejaron de usar los manuscritos medievales y se introdujo la imprenta, la cual facilitó la difusión del conocimiento. También se empezó a utilizar el diálogo y la discusión como herramientas de enseñanza, promoviendo el intercambio de ideas y el pensamiento crítico. Varios filósofos dejaron también una profunda huella en la educación del Renacimiento. Entre ellos podemos mencionar a Michel de Montaigne, quien defendió la importancia de la educación individualizada y personalizada, reconociendo la diversidad de capacidades y talentos de cada individuo. Otro podría ser Erasmo de Róterdam, humanista y teólogo holandés que promovió el estudio de las lenguas clásicas y la tolerancia religiosa. Tomás Moro, que no solo fue un visionario en su época, sino también un defensor de la educación integral y humanista. Y también René Descartes, quien desarrolló la educación racionalista. Durante la Edad Media se establecieron escuelas de gramática latina que fueron influenciadas por el humanismo. La educación secundaria que conocemos hoy es el resultado y producto de la evolución de las antiguas facultades que preparaban a los estudiantes para estudiar medicina, teología o derecho. Asimismo, en este periodo se valoró mucho la cultura clásica griega y romana en las escuelas de gramática latina. Estas escuelas se convirtieron en el modelo de enseñanza secundaria en Europa hasta principios del siglo XX. En América también tuvo influencia el Renacimiento europeo, especialmente por obra de los jesuitas y dominicos, fundándose así las primeras universidades americanas en Santo Domingo en 1538, México y Lima en 1551. Durante el Renacimiento, la educación se centró principalmente en los hombres, pero algunas mujeres también pudieron recibir formación académica. Aunque su acceso era restringido, algunas mujeres también lograron superar las limitaciones sociales y acceder al conocimiento. El legado de los pensadores y reformadores educativos del Renacimiento sigue presente en la educación moderna. Sus ideas sobre el desarrollo integral del individuo y la preparación de los estudiantes para la vida han dejado una marca profunda en nuestra forma de entender la educación hoy en día. El Renacimiento fue un momento clave en la historia de la educación, con un fuerte enfoque en el estudio de los clásicos y métodos de enseñanza innovadores. Este periodo histórico no solo influyó en la educación de su tiempo, sino que también dejó un legado duradero que sigue siendo relevante en la actualidad.